¿Sí? Puede ser, entendido. Ok. Bueno, chicos, la clase de hoy, vamos, les compartimos la pantalla. Denme un segundo. Profe, cualquier cosa que no veas bien la pantalla compartida, me avisas, Bueno, por favor. Ok, perdón. ¿Está llegando bien la imagen, Ana? sí, 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 sí. Bárbaro. Bueno, chicos, comenzamos. La clase de hoy va a ocuparse de, eh, a ver, sería la unidad número 2 y en particular lo que vamos a empezar a trabajar ahora es el átomo. Si bien ustedes tienen que haber vivido la experiencia, los que cursaron orientaciones naturales o tuvieron alguna química, siempre te hablan de el átomo y las teorías del átomo. Nosotros no nos vamos a quedar eh, tan parados así en la definición, sino que como yo les decía recién, antes de comenzar a grabar esta clase, yo les decía que quiero que usemos la imaginación y la razón para encontrar varias respuestas. Eh, si bien ustedes van a encontrar en los libros que dicen que el átomo sería la unidad estructural, la unidad funcional o la mínima expresión de la materia. Resulta, esto es una apreciación muy personal, resulta paradójico entender que al átomo, considerado como una partícula, eh, lo, lo establezcan como la unidad. ¿Y saben por qué digo eso? Porque quiero que imaginemos, pensemos y reflexionemos sobre la estructura del átomo, porque nos vamos a dar cuenta que el átomo mirado como una unidad, sí, es un ente perfectamente definido, pero este ente definido, el átomo, está constituido por otros componentes, por partículas subatómicas. Y estas partículas subatómicas se mueven y están organizadas en el espacio. Entonces, cuando uno se pone demasiado científico, como la profesora o como yo, que por ahí, no sé qué le pusimos en el edulcorante y nos ponemos a hablar de cosas muy locas, encontramos que esta unidad, esta partícula, tiene espacio, ¿sí? ¿Y por qué? Porque los componentes del átomo, las partículas subatómicas que lo componen, este, que lo definen, se mueven, tienen un orden, una organización, un camino, y a partir de esta mirada comienzan a aparecer algunas definiciones que ya les voy a compartir en la diapositiva. Pero tomé esta imagen para la presentación que se parece a la que en un programa, en un canal de televisión hace algunos años, creo que se llamaba, creo que es Discovery, tenía así, Discovery Channel creo que era, tenía siempre la imagen de un átomo, ¿no? Una cosa que daba vuelta, muy bonita en colores. Entonces, me gustó esa imagen y no la encontré, pero encontré algo parecido que es mucho más descriptivo. Entonces, mirando esta imagen, yo quiero que ustedes ya lo van a leer en la diapositiva porque tengo la documentación escrita de esto. Quiero que les quede bien en claro. A lo largo de la historia se fueron generando, ustedes imaginen, la capacidad intelectual de los investigadores, la capacidad intelectual del ser humano, la capacidad de investigar de las personas comunes como nosotros, en donde no existía internet, no tenían televisión, no tenían calculadora. Quizás hacía poco que se había definido que era un metro patrón como una unidad de medida y cuántas cosas que ni luz eléctrica quizás existía. Un grupo muy selecto de personas, de pensadores de la ciencia, comenzaron a explicar, a tratar de explicar qué es la materia y cómo está compuesta. Y hasta ellos se animaron a definir el átomo. Y así existen distintas teorías atómicas. La de Rutherford, la teoría atómica de Bohr, teorías
de autores que a lo largo del tiempo iban incorporando nuevos contenidos, nuevos conocimientos, se reformulaban la definición anterior y la volvían a reescribir. Todo esto era matemática y física pura, era todo muy intelectual. Pero fíjense ustedes E que, imaginación. claro, tal cual, fíjate, a eso voy. ¿Qué tal? Qué impresionante. La fuerza del conocimiento, del saber, de leer y de imaginar y ponerlo en práctica, que al final la teoría del átomo se logró evidenciar con microscopía electrónica y se pudo determinar que es real y es tal cual los científicos de manera empírica lo describieron y lo definieron. Si ustedes tienen la oportunidad de leer algunos documentos, van a poder ver en microfotografías electrónicas cómo está constituido el átomo de hierro y algunos otros metales pesados que son muy grandes. Sí se pueden fotografiar en microscopios de altísima resolución la estructura del átomo, los electrones, el núcleo. Así que ahora yo sigo tomando las definiciones y tomo como una norma y como una regla que así es, está demostrado que así es efectivamente. Por eso el televisor funciona como funciona, las pantallas de seguridad funcionan como funcionan, todo tiene que ver con todo. El átomo es una unidad que en su totalidad es eléctricamente neutro, ¿sí? El átomo es una partícula que es eléctricamente neutro. Sin embargo, está conformado por partículas subatómicas, en donde uno define el núcleo, los electrones, y en el núcleo se identifican dos componentes más, al menos para el interés nuestro, que son los protones y los neutrones. Esto que está acá, ¿sí? Los electrones, el núcleo, que puede estar constituido de protones y neutrones, o simplemente protones. Pero lo que hay que destacar de esto, y acá va mi primera pregunta, ¿no? Y espero que en el chat me ayuden a discutir un poquitito esto. Por definición, hay evidencia científica que el electrón tiene una masa es tremendamente chiquitito respecto del núcleo y posee una carga eléctrica negativa, literalmente carga eléctrica formal negativa. Y el núcleo, que es muchísimo más grande, que puede estar formado por o solamente protones o protones y neutrones, tiene carga positiva y la carga positiva le pertenece a la partícula protón. Y el nombre de neutrón significa que es una partícula nuclear que es neutra, no tiene carga eléctrica definida. Entonces, ahora va la pregunta, chicos. Creo que debe ser, eh, no sé, casi intuitivo, tantas veces que nos han dicho pensar que las cargas eléctricas opuestas, y esto les pido que lo contesten en el chat con una palabra, las cargas eléctricas opuestas se atraen o se repelen. 2 segundos para contestar. Bueno, alguien se atrae, perfecto. Estoy de acuerdo. Es, Creo que se atraen ganó. no, no, se atraen, se atraen. Igual que, a ver, como los imanes, viste que los polos opuestos de los imanes se atraen, pero bueno, son fuerzas diferentes. Listo, me quedo con que sí, es verdad, se atraen. Entonces, tomando la palabra de ustedes, ustedes entiendan lo que yo les dije. El núcleo es sumamente grande y el electrón es extremadamente chiquitito. Que con todo esto que estoy hablando ahora es un poco el pensamiento que transitaron los investigadores hasta llegar a la estructura actual del átomo. Se preguntaron los investigadores si el núcleo es positivo y el electrón es negativo. ¿Por qué razón? Como es una ley que las cargas eléctricas opuestas se atraen, ¿por qué razón el electrón no está pegado al núcleo? ¿Por qué no cae en el núcleo? ¿Qué les parece a ustedes? Leo opiniones. ¿Por qué el electrón no cae al núcleo? Y acá voy a empezar a usar
la imaginación. Bueno, dale, me gusta la idea, pero me generaste otra pregunta. A ver, qué otra opinión? Porque una pregunta no se responde con una pregunta, pues si no, llegas al infinito. Eh, es como si yo preguntara, ¿tenés comida? Y te contestan, ¿tenés comida? Te quedas loco, ¿viste? ¿Sí o no? Entonces, vamos, me encantó, Agostina. Más ideas. ¿Por qué el electrón no cae al núcleo? Estoy de acuerdo, No, Ailén, justamente, sí, que es negativo, estamos de acuerdo. Pero claro, fíjate que el núcleo es positivo. El claro, neu- deberían atraerse si el electrón es negativo y el núcleo tiene carga neta positiva, deberían atraerse. Esa es la Formalmente se pregunta. atraen, sin ninguna duda. Y Claro, el neutrón juega un rol diferente, ya lo ya vamos a describirlo, para qué nos sirven, nos permite identificar las características del átomo. El también neutrón no tiene carga eléctrica, ¿eh? otra pregunta sería por qué se mantienen girando alrededor del núcleo, Pero además, mira, bueno, antes de pensar en esos eso, espacios. antes de pensar lo que vos comentás, Ana, ahora me voy a permitir eh, usar la imaginación y quiero que ustedes la usen eh, como, está bien, es algo metafórico, pero no está muy lejos de lo que pretendo eh, destacar. Si ustedes pudieran apartarse con la imaginación y mirar eh, nuestro sistema, nuestro planeta, ustedes van a identificar que está el planeta Tierra y alrededor de él gira un satélite que es la Luna. Resulta que las relaciones de tamaño, no digo que sean iguales, pero son muy parecidas a la que si nosotros pudiéramos mirar de la misma manera un átomo, ¿no? El núcleo y el electrón. El núcleo muy grande, con fuerzas, en este caso es positivo el núcleo, y el electrón es negativo. Bueno, pero pensemos en este modelo terráqueo. La Tierra tiene una fuerza de atracción que se llama la fuerza de la gravedad. Entonces, yo me pregunto, chicos, ¿por qué la Luna no cae a la Tierra? Si es muchísimo más chiquitita y es atraída de una manera tremenda por la gravedad de la Tierra. Fíjense cómo me voy desde un modelo atómico a una imagen que podemos ver en la televisión, en fotografías, ¿no? Que es este modelo de la Tierra y la Luna girando alrededor de la Tierra. ¿Por qué la Luna no cae a la Tierra? Dale, la fuerza, fíjate, la fuerza del núcleo. Hay una fuerza, pero no sé. Sí, la Ah, fuerza en del el átomo núcleo. nuclear, no sé. Sí, A ver, en el átomo, bueno, sí, es la carga eléctrica, ¿entendés? Y el ejemplo que yo usé para activar la imaginación es por la gravedad. la Ujú. Tierra, que es la gravedad, Por- claro, tal cual, Lana, la gravedad. Eh, Es que ahí contestaron los chicos por la gravedad. sí, bueno, la gravedad, dale, Juan pero y ¿por qué, Ramiro. por qué cualquiera de los dos ejemplos, esta partícula chiquitita que está dando vuelta no cae al núcleo? Ustedes saben que cuando vayan leyendo van a encontrar que una de las teorías atómicas decía que el átomo era como un pan dulce. Era la masa del pan y tenía pegadas las pasas de uvas. Y esas pasas de uvas representaban los electrones. Pero el modelo no es así. No es que las pasas de uvas están pegadas en el pan de Navidad, en el pan dulce. Así rompieron esa teoría y pasaron al nuevo modelo de la estructura del átomo. ¿Qué les parece a ustedes? A ver. Eh. Pero supongamos, bueno, mira, tomemos los comentarios que ustedes hacen, ¿sí? Supongamos que eh, el hecho de que esté en la órbita no cae al núcleo. Pero entonces, yo me pregunto, ¿qué es la órbita?
Trata, Eric, de apartarte e imaginar la Tierra y la Luna. Y también pensar con ese mismo modelo de imaginación, ese modelo que yo estoy presentando, un átomo solito. Supongamos que podamos apartar todo el sistema solar. Porque, ojo, que si pensamos en lo mismo, el Sol está atrayendo a la Tierra, ¿no? Por eso giramos alrededor del Sol, ¿no? Pero nos quedemos en modelos simples. ¿Por qué estas cargas que son opuestas no hacen que las partículas se atraigan hasta que queden unidas? Ustedes ponen en discusión, en la agenda de lo que estamos charlando, porque se encuentran en la órbita. Pero si se encuentran en la órbita, ¿qué es la órbita entonces? Porque miren, seamos reales. En una noche romántica en donde se ven las estrellas y uno mira la luna, que ahora está de moda la luna roja, la luna naranja y todo eso, uno mira al cielo y dice la luna está en órbita, sí, la órbita lunar, claro, pero nosotros la vemos que es una cáscara, es una costra, ¿qué es la órbita? Puede que tenga algo que ver con la estabilidad que busca también. Como vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Del equilibrio entre la energía y lo que gastamos y lo que consumimos, pasa lo mismo a niveles atómicos. Claro, tal cual, Ana. Pero fíjate que interesante lo que comentan Es como para relacionarlo con los Sí, chicos. es que nada está solo, ¿eh? Nada Sí. está solo, es un continuo. Fíjate qué interesante. Los chicos dicen porque se mantiene en trayectoria. Eh, bueno, vamos, Esas trayectorias, ¿de qué son? bueno, los ¿Hay algo átomos, más ahí? mira, Juan, está bueno, sí, los átomos, no sé si se tocan o no, eso ya lo vamos a discutir, pero que se están moviendo seguro, y eso define lo que se llama la energía potencial, ¿no? Que la Ujú. profesora le encanta hablar de eso cuando habla de alimentación, pero ya vamos a ir hacia ese lugar. Eh, si hay una fuerza, Ailén, como comentaste en el chat, es de atracción, esto te lo puedo asegurar. Pero miren, lo vamos a hacer simple, eh, porque si no podríamos estar toda la tarde discutiendo de esto. Eh, voy a ayudarles a resumir esto y a ver si lo podemos poner en contexto y vamos a avanzar con las diapositivas. Entonces, resumen, sin ninguna duda, la estructura del átomo involucra partículas atómicas. De hecho, me ha dado deseo de tomar mate, Ana. Bueno, pero no es el caso. Ya me tomé mi café. Me Este, pasó fíjense, sí, tal cual. Eh, Fíjense en un detalle, chicos, resumamos. El núcleo, que está formado por los protones y los neutrones, el núcleo, gracias a los protones, posee carga positiva, estoy resumiendo. Alrededor de ese núcleo giran electrones, son partículas muy pequeñas de carga eléctrica negativa. Y la palabra clave acá es giran alrededor del núcleo. Entonces, como los electrones están girando alrededor del núcleo, ustedes en física, tal vez los que pudieron cursar física, pero estoy seguro que física básica vieron, les hicieron estudiar algo que por ahí ustedes se preguntaban para qué me sirve conocer esto. Les hicieron estudiar la fuerza, ¿sí? Y les hacían graficar la fuerza como una flecha, una flechita. Entonces les colocaban un eje cartesiano y una flechita que decía fuerza. Y esta fuerza vector. se formaba, era el resultado de dos vectores, ¿no? Entonces uno extrapolaba y armaba como un cuadradito, ¿de acuerdo? Claro, por ahí va Eric. Entonces, ¿qué significaba? El vector fuerza, en este caso de atracción al núcleo, está constituido por dos vectores, por dos componentes. Uno, que es la fuerza que lo atrae, y la otra, la fuerza que trata de que siga en un movimiento lineal el electrón. Es decir, que cuando el electrón va avanzando, la tendencia es a que siga de manera lineal, a que siga derecho. Es lo que nos pasa cuando nos subimos en el ómnibus y el ómnibus gira en una esquina. Vos tenés una tendencia a seguir en el mismo sentido en el que ibas dentro del ómnibus. Precisamente, la combinación de la fuerza de atracción y la aceleración
que es la fuerza que trata de sacarlo al electrón del lugar, esas dos son tan perfectas, que contrarrestan la fuerza de atracción al núcleo y lo mantienen al electrón en la zona de la órbita. Es decir, resumen, la tendencia que tiene el electrón cuando se está moviendo de escaparse de ese camino circular versus la fuerza que lo atrae son tan simétricas, tan especiales, que lo mantienen en posición. Entonces, ahí aparece el concepto de la definición de órbita. La órbita, en lo que se refiere a la estructura del átomo, no es una, por decirlo alguna, un componente palpable, no es un componente particulado. La órbita es una definición estadística, probabilística y matemática. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una posibilidad de encontrar en algún momento en ese lugar el electrón. Eso es la definición de una órbita. Es la probabilidad matemática de encontrar en un instante en ese lugar un electrón. Es decir, que el camino por donde los electrones eh, andan, que es esto que está dibujado acá como una línea, así elipsoidal, ¿sí? Está representada así gráficamente. Bueno, ese camino es este camino, este que está acá. No está escrito, no está dibujado de ninguna manera, es simplemente una probabilidad matemática de que en algún momento yo saco una foto y acá encuentro el electrón, lo encuentro acá, lo encuentro acá, lo encuentro acá, en otro lugar, como si fuera una gran cáscara que está envolviendo al núcleo. Y eso sucede gracias a qué? Gracias a la tendencia que tiene el electrón de irse versus la fuerza con la que es atraído. Esa combinación lo mantiene en el lugar. Y acá va. De hecho, cuando hablamos de los niveles de energía y decimos que los electrones saltan de un nivel energético a otro, no literalmente saltan, sino que aparecen y desaparecen de ese nivel energético, digamos. O sea, podemos Exacto. encontrarlo o no, simplemente aparecen. Ahora vamos a llegar al punto donde comenta Ana que la pregunta es, ¿hay más de un camino probable? ¿Hay más de una zona probable por donde puedan andar los electrones? Fíjense que antes de escaparnos de esto, bueno, un poquito acá la diapositiva trata de mostrar el iniciador de la clase. Eh, ¿Vieron que cuando uno se va a hacer una placa radiográfica, en algún momento te dicen, bueno, sostenga el aire, que si yo te colocan ahí en posición, y vos sentís que un sonido, ¿no? Un sonido así como que algo se mueve. Bueno, eso es un acelerómetro. El aparato cambia las energías dentro del dispositivo de manera tal que modifica la velocidad con la que el electrón gira alrededor del núcleo y se rompe este equilibrio de fuerzas, el de atracción versus el de aceleración. Por eso es un acelerómetro. Entonces los electrones saltan, se salen de su órbita y después cuando vuelven emiten el rayo X, que es la placa radiográfica que te toman ahí frente al dispositivo. Entonces, cualquier cambio que nosotros podamos generar respecto de la cinética, la energía o las velocidades o las fuerzas de atracción, va a producir una modificación, como dice Ana, del camino en donde están dando vuelta los electrones. Entonces los electrones no son estrictos y estáticos de esa órbita, pueden cambiar. Y cuando eso sucede espontáneamente, aparece en la categoría de los elementos radioactivos y los radioisótopos, la radiación gamma. Ya vamos a hablar de eso, el tratamiento del cáncer y todo eso. Pero vamos paso a De paso. hecho, los elementos que son más estables son porque tienen menos tendencia a, por ejemplo, emitir o absorber energía. O sea, tienen mayor equilibrio, se mantienen. Exacto, mantienen sus caminos de una manera más íntegra. Fíjense, en esta diapositiva chiquitita que está compartida acá, va, chiquita digo porque son un montón, eh, trata de mostrar la relación de tamaño del electrón. Mire, el electrón es por 10 a la menos 28 y el protón
10 a la menos 24. Las diferencias de tamaño de masa son tremendamente grandes, ¿ven? Y acá resumen las cargas netas que poseen cada uno de ellos. Bueno, este dibujo que está acá también, perdón, este dibujo que está acá, que estoy señalando con el mouse, muestra la relación que existe entre el tamaño del núcleo y la órbita, en donde el diámetro del átomo eh, va desde el último camino probable de un electrón hasta el otro extremo, es decir, el radio atómico va del núcleo hasta el borde exterior por donde circula el último electrón. Ya vamos a ir agregando definiciones, pero es muy interesante que ustedes vayan viendo las magnitudes. Cuando son exponencial a un número negativo es 0, y toda esa cantidad de lugares eh, hacia atrás de la coma, ¿sí? Son extremadamente pequeños. Entonces, aparecen necesariamente, reconociendo esto que hemos estado charlando, algunas definiciones obligatorias. Una de ellas es el número atómico, la masa de un átomo y los isótopos. ¿Qué es el número atómico? El número atómico es el número de los protones que tiene un átomo o un elemento. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante identificar el número de protones? Porque el núcleo, salvo que estemos haciendo un proceso de fisión, rompiendo el núcleo siempre se va a conservar intacto. Por lo tanto, la identidad del núcleo va a estar asociada a la identidad del elemento o del átomo que estamos hablando. Porque los electrones, de una u otra manera, los podemos hacer salir, entrar o compartir. Ya lo vamos a ver a eso. Pero el núcleo se mantiene intacto. Entonces, el número atómico está representado por la cantidad de protones que posee un elemento. ¿Qué es el número másico? El número másico es el número de partículas que hay en el núcleo, es decir, el número de los protones más los neutrones si los posee el átomo. Por lo tanto, vamos gráficamente, esto que vemos acá con colores, todo esto junto es el número másico, la cantidad de protones más las de neutrones que conforman y constituyen el núcleo. Son definiciones. Ya van a ver cómo las vamos a ir usando. ¿Y qué es un isótopo? Un isótopo es el mismo átomo, es decir, la cantidad de protones, el número atómico es el mismo, pero se diferencia de otro átomo porque tiene distinta cantidad de neutrones. Eso es un isótopo. Entonces, es átomos de un mismo elemento, la misma cantidad de protones, el mismo número atómico, pero que tienen diferente número másico. ¿Quién hace diferente el número? La cantidad de neutrones. Ya les voy a mostrar acá en los gráficos algunos Bien, ejemplos de la vida cotidiana. Sí, Ana, te escucho. ¿puedo agregar algo? Y esto es porque protones y neutrones son los que hacen en realidad la masa general del átomo en sí, porque los electrones tienen una masa tan pequeñita que en realidad los que hacen al número másico es la cantidad de protones y neutrones, que tienen casi la misma masa, prácticamente la misma masa. Entonces, si se diferencian en número unos de otros, va a cambiar el átomo, aunque siga siendo en teoría el mismo, digamos, ¿no? Pero cambia su número másico. Exacto, porque como vimos recién en la tabla que yo les mostré, es tan pequeño el electrón, tan pequeño que por él solo, por él mismo, se lo considera despreciable desde el punto de vista de la matemática. Recuerda que todo esto es matemática y física pura. Así nació todo esto, ¿no? Y bueno, hoy existe la bomba atómica y todo eso gracias a que alguno se puso a pensar sobre estos detalles. Entonces acá está el resumen de lo que yo recién dije. Ténganlo en cuenta, anoten ahí un asterisco al margen de la hoja, como siempre digo, porque bueno, pueden haber preguntas del parcial choice en donde les pedimos que calculen los protones, que calculen el número másico, está, así que tenganlo presente porque son definiciones de sumo interés. Y esto muestra el ejemplo de un isótopo. Fíjense E que, incluso son datos sí, que los pueden ver en la tabla periódica también. hacia ese lugar vamos a ir y van a ver qué importante que es esto. Bien. Miren, una de las convenciones, vuelvo porque me interesa acá donde estoy mostrando el mouse, lo tengo en una imagen un poquito más grande. X es el elemento A y Z es, fíjense, A es número másico, Z es número de protones, ¿sí?
siempre, siempre el número de protones en un átomo es exactamente igual al número de electrones. Recuerden lo que les dije, un átomo en la naturaleza es neutro. ¿Por qué? Porque tiene, como lo dice acá, igual número de protones e igual número de electrones. ¿Está claro esto? Es neutro. Entonces, fíjense lo que es un isótopo. Miren, acá estamos hablando, o les estoy mostrando, compartiendo con ustedes, la configuración electrónica de el átomo de hidrógeno, el elemento número 1 en la tabla periódica. Ya vamos a la tabla periódica. Cuando el átomo está constituido solamente por el protón, un protón y un electrón, es conocido como protio, es el hidrógeno. La masa de ese átomo va a ser 1. Pero también, cuando se fue investigando, se descubrió que existen otros átomos de hidrógeno. ¿Por qué son de hidrógeno? Porque la identidad se la da el protón, la cantidad de protones. Encontraron átomos que tenían un protón, al igual que el protio, pero que tenían más partículas en su núcleo. Y es el caso del deuterio. Entonces dijeron, mira, este átomo se parece al anterior que habíamos descrito, pero tiene algo más en el núcleo. ¿Es distinto? No. Discúlpame, se llama hidrógeno. Lo que es distinto es su masa, y su masa es distinta porque posee una partícula nuclear, que es neutra, que no modifica la carga eléctrica, que no me modifica la cantidad de electrones que están girando en su órbita, porque sabemos que existen tantos electrones como protones en un átomo, y estos siguen siendo exactamente igual neutros, pero lo que ha cambiado es la composición nuclear. Cuando cambió la composición nuclear, porque empiezan a aparecer los neutrones, entre ellos son conocidos como los isótopos. Por eso los isótopos tienen diferente número másico, ¿de acuerdo? Es decir, la cantidad de protones es el mismo, pero la de neutrones es diferente. Entonces así existen el protio, el deuterio, que es el protón más un neutrón, y el tritio, que es un protón más dos neutrones. El tritio, por ahí ustedes quizás imaginan que esto es muy, muy teórico, no es así, es esencial en el diagnóstico médico, y estamos hablando de un área de la medicina, así que es muy importante para nosotros. El tritio es un isótopo radioactivo del hidrógeno. Del átomo de hidrógeno, este emite radiación. El tritio se utiliza, lo vamos a poner en contexto de la vida cotidiana, se utiliza para el diagnóstico de cáncer, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si emites radiación, uno puede identificarla, puede reconocerla, puede saber qué magnitud tiene esa radiación con un contador Geiger. Eh, entonces, ¿qué es lo que pensaron los científicos investigadores de la salud? Si una célula cancerígena es una célula que se divide de una manera acelerada respecto de las otras, se multiplica, entonces consume más energía. Y se preguntaron, ¿y si yo sé que la energía la usan a partir de la glucosa, por ejemplo, de los azúcares, y si yo le coloco azúcar con un átomo radioactivo y puedo ir midiendo hacia dónde va la radioactividad, ¿me permitirá conocer algo? Entonces, efectivamente, con ese pensamiento, generaron un aparato que se está instalando actualmente en San Juan y que existe hace algunos años en Mendoza, que es la tomografía axial computada de positrones. Fíjense, eh, es, es un aparato que te hace una tomografía, pero tiene un contador Geiger que detecta la radioactividad. Entonces, te hace las imágenes y marca dónde se concentra esta glucosa radioactiva. Y se concentra muchísimo más en aquellas células que la usan más. Por lo tanto, este método de diagnóstico te permite, entre otras cosas, identificar hasta dos unidades celulares cancerígenas, ¿sí? Por el alto metabolismo que tiene de consumo de glucosa. En este caso, que se puede evidenciar, ¿por qué? Porque
uno va viendo la radioactividad donde se concentra. Entonces, es muy importante conocer qué elementos son radioactivos, cuáles no. Acá recién sin querer pasé y pasé al átomo de carbono, ¿no? Y el átomo de carbono también tiene isótopos. Lo que pasa es que en la naturaleza predomina uno de ellos por encima de los otros isótopos, pero no dejan de ser importantes. El isótopo, el carbono 14, no lo escribí acá, el carbono 14 también es radioactivo y ustedes habrán leído en libros de ciencia, en libros de ciencia general, esto que estudias cuando estás en el primario, que con la prueba de carbono 14 se estudia la edad de los fósiles. ¿Por qué? Porque estudian de qué manera va perdiendo la radioactividad el material que encontraron a lo largo del tiempo y así hacen una escala y calculan cuántos miles de años tiene ese fósil. Entonces, no solamente para la ciencia médica, sino para un montón de ciencias, los isótopos son sumamente importantes. Y avanzando en el modo en que nos vamos a estandarizar para mirar la configuración de un elemento en la tabla periódica, siempre se toma por convención a que algunas tablas periódicas eh, cambian un poquitito en la actualidad, pero en general se entiende que la letra X sería el elemento, el átomo del que se está hablando, y A es el número másico, que sería el número total de protones más los protones, y Z sería el número atómico, que te está dando también la identidad del átomo y te está dando la cantidad de electrones que posee este átomo. Un consejo, chicos, a partir de ahora y hasta que se acabe el cursillo, yo les pido que, junto con la profesora también, eh, que consigan o busquen la tabla periódica, la clásica esa del secundario, que vos la estirás en colores. Bueno, consigan esa tabla periódica porque nosotros vamos a ir trabajando siempre dando ejemplos en la tabla periódica para que a través de esa tabla a ustedes les permita recordar las preguntas y las respuestas correctas. Ya les vamos a dar pistas de cómo se va usando esto. Pero tengan la tabla periódica siempre a mano. Yo, es más, les recomiendo, si pueden imprimir o fotocopiar la tabla en blanco y negro, mucho mejor. La imprimen en blanco y negro y saquen 15, 20, 30 fotocopias. ¿Para qué? Para que ustedes sobre la tabla periódica vayan haciendo anotaciones. Y cuando repasan sobre esa tabla que ustedes tienen con machetes, la vuelven a escribir y la vuelven a hacer hasta que tu mente se acuerda de esa imagen permanente de la tabla que vos has ido construyendo y trabajando. Es más, les recomiendo que traten de ir pintando ustedes los colores y pensando en cada uno de los elementos que van pintando, ¿sí? Y siempre replicando la tabla periódica original que compraste de escuela secundaria. Con esa tabla periódica se quedan porque esa es la que vamos a usar en los parciales y es la que vamos a usar en el examen de ingreso, ¿eh? Así que la tabla periódica siempre la van a tener. Entonces, si ustedes las recuerdan con tanta eficiencia, tienen un montón de preguntas con las respuestas que simplemente viendo la tabla la localizan de inmediato. Así que el consejo, sí o sí, siempre una tabla periódica en la mano. Bueno, esta es el diseño de cómo se representan los elementos en la tabla periódica. Y acá traigo algunos ejemplos, ¿no? El boro, abajo está el nombre, eh, siempre tiene Recordemos que la simbología de los elementos se le coloca por convención de acuerdo al nombre en latín, ¿sí? Generalmente los primeros elementos que se encontraron se le colocó la primera letra de su nombre y después las letras subsiguientes, ¿sí? claro, y Por con ejemplo, una salvedad. Sí, sí, dale. el carbono es C, pero después apareció el calcio, ya no podían ponerle C. Entonces el calcio es Ca. Y después apareció cadmio y ya no podían ponerle Ca tampoco. Entonces fueron siguiendo las letras subsiguientes del nombre. En el cadmio Sd, por ejemplo. Claro. Y, por ejemplo, en el fósforo, ¿por qué el fósforo no tiene la letra F? Porque la F le Porque pertenece está al en latín. flúor. Claro, Ah, entonces tomaron de la palabra exacto. del latín el La P. fósforo, un pH, pero después apareció el potasio. ¿Y por qué el potasio no tiene la letra P? Porque en latín el potasio es kalium, con K.
Y después Lo el mismo pasa con sodio, el sodio. claro, natrium, ¿sí? Bueno, ya de poquito vamos a ir agregando todas esas decodificaciones porque es como hablar en un nuevo idioma. Fíjense, yo esta imagen que saqué de internet, la saqué, esta imagen me interesaba lo siguiente. ¿Por qué, la masa del átomo no es un número entero? ¿Por qué no es 10 la masa del átomo? Es 10.811. Si ustedes se fijan en una tabla periódica, si tienen por ahí una tabla periódica a mano, van a ver que las masas, miren, son números con decimales, ¿ven? Qué fea que se ve esta tabla. Ah, Em, habría que hacerle zoom. sí, pero no puedo ¿Querés que ahora. busque una y la comparta? No, no importa, que busquen ellos la suya. Ah, Pero, bueno, bueno. no. Ya vamos a tener una clase específica de tabla periódica. Pero Busquen fíjense, chicos una en internet y venla. sí, véanla, van a ver que la masa de los elementos, el numerito que está acá, es con decimales. ¿Saben por qué? O con centesimales. Porque precisamente ese elemento tiene isótopos. Entonces, si ustedes se fijan, el hidrógeno no tiene masa 1, tiene 1,011325. ¿Por qué? Porque es el promedio de la masa de todos sus isótopos, de todos los isótopos que tiene. ¿Y por qué la masa es distinta? Porque te da un promedio y porque también tiene masa el neutrón. No solamente el protón, sino el neutrón. Entonces, esa es la razón por la cual la masa de los átomos no son un número entero, son un promedio de todos los isótopos de los átomos que existen en la naturaleza, ¿no? Hablando de ese átomo que estás observando. Entonces, eh, apareció un desafío. Está bien, hablamos de masa, todo, pero nosotros estamos acostumbrados a hablar en unidades de peso. Entonces, como son tan chiquititos los átomos y sus partículas nucleares o sus partículas subatómicas son tan pequeñas, eh, aparece el desafío de tener que darle de alguna manera una dimensión en nuestro pensamiento respecto de que si la materia pesa y está formada por elementos y esos elementos son los átomos, también los átomos pesan. Pero, ¿cómo yo hago una asociación de lo que pesa 1 kilo y los átomos? ¿De qué manera tiene peso esto? Entonces, aparece lo que se conoce como la definición de la UMA, unidad de masa atómica, la UMA. La UMA es una unidad que se usa para todos los elementos de la tabla periódica y la unidad de masa atómica, eso significa estas siglas, tiene una definición. ¿Qué es? Fíjense, la masa de la doceava parte de un átomo de carbono 12. ¿Por qué se decidió esto? Se decidió tomar como unidad de masa del átomo a una fracción, a la doceava parte de un átomo de carbono. ¿Y por qué el carbono? Porque el carbono es el elemento más abundante en la naturaleza. Pero el más abundante de todos los átomos de carbono es el átomo de carbono 12. Vean una tabla periódica, el átomo de carbono 12. Entonces dijeron, bueno, mira, la masa de este átomo de carbono 12, yo lo voy a dividir en 12 partes y me voy a preguntar, esta fracción, ¿cuántas veces cabe en los otros átomos que quiero describir? Entonces, así aparece la unidad de masa atómica. Es un valor que está estandarizado a una referencia que es el átomo de carbono 12, a la doceava parte del átomo de carbono 12. Entonces, la unidad de masa atómica que me permite conocer cuánto pesan los elementos, qué masa tienen, es precisamente cuántas veces esta fracción cabe en cada uno de los átomos que yo estoy estudiando. Entonces, usan el átomo de carbono 12, ¿por qué? Porque el número másico es 6 protones más 6 neutrones. Ustedes al átomo de carbono en la tabla periódica lo van a encontrar en, en el grupo, en la columna número 6, ¿sí? Ahí lo van a encontrar. Y si mal no recuerdo, periodo 2, el renglón 2. Ahí lo van a encontrar al átomo de carbono. Entonces, por favor, definición que tienen que anotar, unidad de masa atómica. ¿Para qué se usa y para qué sirve?
Acá está representado. ¿Cuántas UMAS tiene el átomo de hidrógeno? 1.008 UMAS. ¿Por qué tiene decimales? Porque vuelvo a decir, es el promedio de la masa de todos los átomos de hidrógeno, es decir, de todos los isótopos que forman parte de este grupo que se llama el hidrógeno. Si ven, el número atómico es 1 porque tiene un solo protón, pero bueno, su masa es distinta. ¿Por qué? Porque existe el deuterio y existe el tritio. ¿Qué quiere decir esto? El deuterio, que era un protón más un neutrón, y el tritio, un protón más dos neutrones. Entonces, la masa de un átomo, una UMA, pues, tomando la unidad de masa atómica, la masa del átomo de hidrógeno es 1.008. Esto es el promedio de la masa de todos los átomos que conforman el átomo de hidrógeno, que componen el grupo de el átomo de hidrógeno. Ahora vamos a pasar a lo que la profe Ana les comentó. Y yo quiero también eh, tomar un poquito la imaginación en este sentido como un ejemplo. La profesora les habló de energía, les habló seguramente en la clase pasada, les pido disculpas que no pude estar. Denme un segundo perdonen un segundo la interrupción. Bueno, chicos, estoy de regreso, les pido disculpas. Pero bueno, les pido disculpas por la interrupción, 30 segundos, pero tenía un llamado de mi hija. Bueno, entonces, chicos, vamos a pensar en lo siguiente. A medida que un, un átomo eh, va Polvillo teniendo, también. va teniendo más protones, sí, mi hija está en el Paseo San Juan y las han corrido. Bueno, después esta parte del video sí la vamos a editar. Este, esta parte sí. Entonces, chicos, si un átomo es neutro y un protón representa que tiene un electrón, a medida que fueron investigando y descubriendo que los átomos se hacían cada vez más grandes, se dieron cuenta que mientras más protones había, más electrones tenían que haber. Pero entonces la pregunta era, bárbaro, ¿y cómo es posible que si los electrones se están moviendo en su órbita, que era una zona matemáticamente probable, mientras más electrones hay, no chocan entre ellos? Entonces empezaron a investigar y empezaron a describir principios, tales como el principio de exclusión de Pauling, en donde pudieron evidenciar matemáticamente que por cada órbita nunca pueden circular más de dos electrones. Eso es un principio de exclusión. Es decir, que en una órbita no pueden andar tres electrones. Como máximo pueden andar dos. Bárbaro. Pero dijeron, excelente, quiere decir que hay tantos caminos como pares de electrones existen. Sí, estamos de acuerdo, pero bárbaro, ¿y cómo se organizan? Y empezaron a pensar en un modelo que tuviera órbitas que cada vez estuvieran más lejos del núcleo. Entonces, de esa manera podían acomodar mucho más electrones. Pero llegó un momento en el cual se les hacía gigante pensar en un átomo tan grande, pero tan grande,
que tuvieron que darse cuenta de otra cosa, porque tenía que ver también con las propiedades de los átomos, que a medida que iban descubriendo átomos con sus propiedades y características, cada determinado momento en la secuencia que iban construyendo, los átomos repetían las mismas propiedades. Entonces dijeron, bueno, hay algo que hace que el átomo siguiente repita las propiedades del que estaba al principio. Entonces empezaron a indagar qué pasaba con la configuración electrónica y se dieron cuenta que, otra definición, nunca deben o puede existir en el último nivel, en la última zona de un átomo, más que 8 electrones circulando. Entonces, por favor, esto que lo digo, resumen, lo anotan. Hay un principio de exclusión que te dice que en cada órbita no pueden existir más de 2 electrones, porque si no colisionan. Eh, entonces, también hay otro principio que dice que en el último nivel, ¿por qué nivel? Ya lo vamos a hablar de esto. En el último nivel, los átomos no pueden tener más que 8 electrones circulantes. 8. Entonces dijeron, bueno, diseñemos un modelo, pensemos. Y acá yo les traigo a ustedes un ejemplo metafórico que tiene que ver con el dibujo que estoy compartiendo. Creo que estoy compartiendo ese dibujo, chicos. ¿Sigo compartiendo la diapositiva, profe, o se me... no, sí, sí, está. Eh, entonces, Perdón, tenía silenciado el micrófono. sí, sí, Sí. dame un segundo. Acá está. Entonces, ustedes piensan lo siguiente, chicos. Imaginen, con muy buena onda, que la avenida de circunvalación, ¿sí? Es una órbita. A ver, mejor dicho, no una órbita. ¿Vieron que la avenida de circunvalación, imagínense que haya una más chiquitita, con un solo carril, ¿no? El principio de exclusión dice que si imaginamos que los electrones alrededor del centro, ¿no? Alrededor de la plaza, que sería el núcleo, toda esa zona, si construimos una avenida de circunvalación como la que tenemos ahora más chiquitita, y tenemos un solo carril, solamente por ese carril podrían, según el principio de exclusión, andar tan solo 2 electrones, 2 autos. Pero si nosotros tuviéramos que hacer crecer la cantidad de autos que circulan, deberíamos ponerle otro carril más a la avenida, imaginaria. Entonces sería un poquitito más ancha. Entonces tendríamos una avenida donde circulan dos autos, 2 electrones. Después, si tuviéramos que agregar, tendríamos que haber construido otra con 2 carriles, en donde circularían ¿cuántos electrones? 4, 2 por cada camino pintado, ¿no? Por cada parte de la cinta asfáltica. Y si tuviéramos que hacerlo más grande, porque hay más autos, deberíamos construir otra con más caminos y otra con más caminos, y así ir creciendo hacia afuera no hacia afuera solamente, sino que en ancho también, porque tendrían que haber más caminos probables. Pero ¿qué sucedería? Nos caeríamos del mapa de San Juan. Entonces pasa como en Japón o en otros lugares en donde las autopistas comienzan a estar superpuestas, porque si no, no tenés espacio para expandirte. Eso es lo mismo que le pasa a los orbitales, a las zonas por donde circulan los electrones en los átomos. Como no pueden ser infinitamente grandes, comienzan a solaparse estos caminos probables, pero no se mezclan, se solapan. Y los electrones tienen su camino perfectamente definido. Entonces, de esa manera se puede identificar que estos caminos probables, estas órbitas, definen niveles de energía. Entonces, el primer nivel, la primera avenida de circunvalación chiquitita, imaginaria, que yo les propongo alrededor de la plaza, sería el nivel 1, en donde pueden circular solamente cuántos autos, porque había una sola cinta asfáltica, solamente 2, por el principio de exclusión. Después, si nos agrandamos, bueno, ya estamos hablando un poco más afuera, estamos hablando del segundo nivel energético, que tiene más caminos probables, claro, porque yo le pinto más posibilidades de circulación. Y así se van organizando los diferentes niveles. ¿Y por qué se llaman niveles energéticos? Se llaman niveles energéticos, ¿por qué? Porque la intensidad de la fuerza de atracción del núcleo es la misma, porque el núcleo es el mismo, pero la magnitud en esta región no es la misma que en esta, no es la misma que en esta, y a medida que nos vamos alejando, parecería ser que imaginariamente la fuerza de atracción para retenerlo al electrón en su órbita se diluye, está muy lejos,
Pero para que eso no suceda, para que el electrón no se pierda, mientras más afuera está, más condensado, más superpuesto se encuentra el orbital. Entonces, todo esto que yo les estoy mostrando acá, se los voy a contar en algún momento de la clase, cuando la profe me lo diga o me lo permita, tal vez el próximo viernes. Todo esto que estoy diciendo está definido en lo que se denominan los números cuánticos. Los números cuánticos son números matemáticos que me interesa que los lean, que nos van a permitir comprender la estructura de la tabla periódica, saber cuántos caminos probables tiene cada nivel energético de los átomos que vamos a estudiar, qué configuración y qué organización electrónica tienen los átomos. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a permitir comprender qué le pasa a nuestra biología, cuál es el recurso energético, qué rol cumplen los átomos en la nutrición, en nuestro cuerpo humano, qué es el metabolismo oxidativo, qué es la oxidación de los alimentos, qué es la reducción, por qué utilizamos los gases nobles. ¿Vieron que eh, las bolsas, cuando compras una bolsa de papas, una bolsa eh, no sé, de todos estos snacks que vienen, que son horribles para el colesterol, sin dudas, usa todo lo que tengas del secundario, porque lo que estoy dando es química del secundario, ¿ok? Así que sí, 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 usen todos los libros de secundario, chicos. Eh, bueno, recuerden, ¿vieron que cuando vos vas al supermercado compras las bolsas de las papas fritas y las tocas a ver si están rotas? Bueno, ¿nunca te preguntaste por qué razón eh, la bolsa está inflada? Buena onda, ¿no? ¿Será para que no se rompan? ¿O será porque deben estar infladas? Basta, Ana, no me estés haciendo un tackle en la clase. No me hagas un tackle en la clase. Entonces yo me pregunto, cuando vos compras una papa frita de una marca un poco más artesanal y viene en una bolsa de nylon y no está tan inflada, ¿por qué con el tiempo está rancia la papa? Eh, no sé, o la dejaste abierta la bolsa y se enrancia, sentís que están horribles las papas como húmedas. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene en la bolsa cuando está inflada? ¿Tiene aire? Si cuando está abierto al aire se pone rancio, se pone aceitoso, horrible. ¿Qué tiene la bolsa cuando está inflada? ¿No será que tiene un gas particular y especial para que precisamente las papas no se enrancien, para que no cambie las propiedades organolépticas de las papas mientras están envasadas? ¿Por qué el envase tiene color aluminio por adentro? Bueno, son un montón de preguntas que se basan y se sustentan, chicos, en las propiedades, en las características y en los principios de la definición del átomo y lo que vamos a ir viendo en la tabla periódica. Y Ana va a explotar contándole un montón de cosas en este sentido. Entonces, De hecho, también se utiliza o sea, el mismo método para el guardado de semillas o de cereales en los hilos. También tiene claro, una explicación microbiológica eso, para que pero no se se utiliza lo fermenten y mismo. todo eso, ¿ok? Entonces, pero todo Sí, fíjense sí, que está basado en la química, ¿sí? Y tomo lo que dice Ana, porque Ana está poniendo en la vida cotidiana lo que estamos hablando, el átomo, la composición del átomo, la estructura del átomo y la configuración electrónica, que eso quiero que trabajemos en una clase particular, configuración electrónica, ¿sí? Para que ustedes puedan responder preguntas del parcial de configuración electrónica, porque eso nos va a permitir comprender y entender qué son las valencias, cómo se forman los compuestos, qué tipo de enlaces químicos existen, por qué, y a partir de ahí también Ana tiene un montón de información y experiencia para contarle por qué las cosas son sólidas, por qué se puede deshidratar la leche, por qué la sal es como es, por qué le pasa a la sal lo que le sucede cuando le echas en el agua. Bueno, hay un montón de explicación que tiene que ver precisamente con las propiedades y las características de cristalización, propiedades físicas, químicas de los elementos. Y para entender eso, hay que
aprender a hacer configuración electrónica, hay que entender qué es un ion, qué es un átomo neutro, ¿de acuerdo? Porque Y el cómo y resumen, esas sí, propiedades, perdón, sí, sí, y esas adelante. propiedades cómo se unen además cuando forman moléculas, que estas moléculas son aún más importantes también, digamos, porque tienen características totalmente apartes, algunas en conjunto, de acuerdo a los átomos que formen estas moléculas, como en el caso del agua, por ejemplo, ¿sí? Que los dos átomos o sea, los dos elementos que conforman la molécula de agua le dan características particulares a esta molécula que hace que tenga un montón de propiedades que son útiles para nuestra vida y que son realmente fantásticas. Sí, sin duda, ¿Sí? ¿Se fíjate, acuerdan que veíamos diferentes soluciones que estaban diluidas, saturadas o sobresaturadas? Yo les dije que esta saturación o sobresaturación dependía de un montón de factores, ¿sí? Porque el hecho de que yo tenga una solución sobresaturada y que se vea la segunda fase dentro de esta solución y que esta solución pueda ser homogénea o heterogénea, depende también de un montón de características físicas que afectan a esas moléculas, ¿sí? Perdón. sí, no, tal Bueno, y cual. esas moléculas tienen que ver con los Claro. átomos que la componen. Pero fíjate, lo que dice la profesora Ana eh, tiene que ver en la nutrición también con lo siguiente, que yo lo voy a resumir desde la medicina, el metabolismo de nuestro cuerpo. Si yo tengo que resumirlo en una palabra muy simple, todas las soluciones que la profe dice, todo lo que incorporamos nosotros como moléculas, sustancias, elementos, mezclas y emociones, todo lo que incorporamos a nuestro cuerpo, se procesa. ¿Y cómo es que se convierte en energía? ¿Cómo es que se convierte en energía capaz de producir trabajo? Y todo tiene que ver, ¿saben con qué, chicos? Con que eh, el metabolismo del cuerpo no es nada más ni nada menos que la transferencia de electrones de una molécula a otra, ¿de acuerdo? Eso es el metabolismo oxidativo de nuestro cuerpo. Cuando eso se pierde, bueno, se pierde la capacidad de generar energía y acumularla en el ATP y asociado a eso viene la muerte. Ya vamos a ver qué le pasa a nuestro cuerpo cuando muere. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. De hecho, es muy utilizado, por ejemplo, para métodos de conservación, como son los métodos de atomización, ¿sí? O sea, de radiación energética, con lo que se conservan alimentos que no se pueden calentar, por ejemplo, y necesitamos 100% de esterilidad como las papillas de bebé, ¿sí? O los polvos o las especias con las que después se tienen que hacer otros productos como son, no sé, quesos especiados, ¿sí? Donde sí o sí necesitamos tener especias que estén 100% estériles y la única forma de esterilizarlos es con radiación. Bueno, la radiación utiliza esto mismo, digamos, este mismo efecto de energía sobre qué, sobre la pared celular de los microorganismos que pueda tener ese alimento, ¿no? Entonces, o sea, está todo ligado y el mismo efecto. Bueno, fíjate que lo que estás haciendo, Ana, es poner en agenda a los chicos que todos los modelos de energía de un átomo, los que emiten como los que se generan, los utilizamos en la vida cotidiana, sin ninguna duda. En el Sí, procesamiento de sí. los alimentos, en la energía. Lo que Agostina pregunta, que se le entrecortó, te Ah, repito, si yo lo resumo de manera cortita, el metabolismo, y piénsenlo, ¿cuántas veces hablan? Tenés que mejorar tu metabolismo oxidativo. Bueno, ya vamos a ver qué significa oxidación y reducción, pero lo que estás hablando es que nuestro cuerpo está especializado en procesar los electrones de una molécula a la otra, de una molécula a la otra, ¿sí? Y eso tiene que ver con los cambios de la energía. ¿Y dónde está la energía? En lo que estoy hablando recién ahora, en los distintos niveles energéticos. La fuerza que recibe los electrones que están acá cerca no tiene la misma dimensión o magnitud que la que está por acá lejos. Entonces, esos cambios energéticos, el cuerpo los convierte en energía para el trabajo. Pero fíjense, para ir terminando la clase de hoy, porque ya estamos en las 19 horas, eh, quería mostrarles que este gráfico representa esto que está acá, ¿sí? Esto que está muy bonito en colores, este gráfico representa lo mismo. Si acá está el núcleo, hay una capita, una capa, que es el primer nivel donde hay un camino, después hay un segundo nivel donde hay otro camino con electrones, un tercero que cada vez se hacen más anchos, pero ustedes fíjense lo interesante de este gráfico. Mientras más me alejo del núcleo, más chiquito es el espacio entre las dos líneas. ¿Por qué?
porque eso quiere decir que están concatenados, están como encimados. Y eso lo vamos a analizar cuando hagamos configuración electrónica. Y esto que les estoy mostrando acá es la posibilidad de representar la organización en los caminos, las órbitas por donde se mueven los electrones. Esta sería una representación gráfica de los caminos probables de algunos orbitales, niveles o subniveles. Ya lo vamos a hablar cuando terminemos de hablar eh, con los números cuánticos, pero así se vería el átomo de hidrógeno, ¿sí? El núcleo adentro, y esta, la órbita, que es la zona, eso que anda por ahí, es un aplicativo que yo le coloqué para que no, me ayude a guiarme en el tema. Eh, Esto es la órbita, ¿sí? No está definida como una estructura, pero es una zona matemáticamente probable. Es decir, que si vos sacás fotos, vas a encontrar que el electrón estuvo andando por toda esta región, por lo tanto define la forma del orbital. Entonces, De otros hecho, orbitales, los niveles, perdón, los niveles energéticos no están bien definidos como nosotros los vemos en los dibujos, sino que son zonas más densas que otras, exacto, tal que cual, por son eso es que se zonas, pueden diferenciar. exacto, son zonas matemáticamente probables, ¿eh? Entonces, bueno, acá les traje algunos modelos de cómo las computadoras grafican los caminos o las órbitas, pero bueno, Ese modelo se llama modelo de globo, perdón, para que exacto. los chicos sepan. A partir de estos modelos de globos, ya por encima de este nivel no se puede graficar más ni con computadora siquiera, ¿eh? Es decir, tenés un límite de ejes para poder dibujarlo. Ya a partir de acá no se puede más, ¿eh? Pero esto es de modo ilustrativo. A mí me interesa que podamos más adelante, al final de esta unidad, poder construir toda la secuencia de los niveles, cuántos electrones tiene, los subniveles, poder hacer configuración electrónica, enseñarles cómo usar esta tabla para hacer la configuración electrónica, para que al final del camino podamos, con la tabla periódica, este, encontrar la respuesta del múltiple choice que nosotros les vamos a ir dando pistas en cada una de las clases, ¿eh? Así que chicos, tengan una tabla así como esta, en blanco, no como esa en colores, sino como esta, en blanco a mano, varias, porque quiero que escriban, tachen, macheteen, rompan, tiran, agarran otra nueva, y así quiero que trabajemos de aquí en adelante. Todas estas herramientas son para que ustedes las usen. Nosotros no los vamos a estar auditando, pero sentimos que son sumamente útiles. Así que yo por hoy terminaría la clase, profe. ¿Algún comentario? Sí, ¿Alguna no, no, propuesta para los chicos? ¿Te parece ninguna. bien? Excelente clase. Sí, perfecto, me encantó. Sí, tengo una propuesta, pero te la quiero hacer a vos después y Bueno, después le dale, decimos a los dale. chicos a ver si les Chicos, gusta. me encanta. Mira, Maite, me parece bárbaro que tengas una tabla periódica sí o sí de colores. Bueno, sí o sí te va a hacer falta. Búscala la misma, búscala en internet, están en blanco y negro Hay, y están transparentes, sí. O así como hay, la del libro. perdón, hay también Sí. una aplicación de tabla periódica, si mal no recuerdo. Sí, pero ¿sabes qué me Hay una interesa, Ana? aplicación, Me interesa que tengan en bien, papel, chicos, me interesa que tengan en papel fotocopiada una para las tabla. anotaciones. Para que, claro, para que escriban, para que tachen, para que hagan asterisco, para que le pongan colores, todo lo que les ayude a ustedes a la imagen visual, para mí es sumamente importante porque la tabla, les cuento, esta tabla que ustedes ven es muy parecida a la que van a tener en el examen parcial. Es una tabla en blanco que no tiene colores, tiene los elementos, el número atómico y el peso y nada más. Y todas las preguntas se construyen y esa tabla ustedes la tienen a mano. Pero si ustedes la dibujaron, la pintaron, agregaron machetes, los escribieron, todo se les va a venir a la memoria en el momento del parcial y eso me parece que es muy, pero muy importante. ¿Ok? Bueno, chicos, por hoy terminamos la clase. Yo voy cerrando la grabación. ¿De acuerdo? Eh, Así que quien se quiera retirar de la clase, se puede retirar.